cuando tenemos tiempo, la segunda lectura y vamos analizando allí qué es lo que nos dice el Señor. Pero bueno, esta semana tenemos esta fiesta y me pareció muy importante aprovechar justamente que Frank sacó un nuevo video sobre Halloween, que no sé si ya sea el segundo o el tercero, tiene varios sobre el tema, ha investigado mucho y por eso me pareció importante poder contar con su presencia hoy. Cuéntanos, Frank, ¿hace cuánto que vienes investigando este tema? ¿Cuáles son los principales hallazgos que tuviste de principio y cómo fuiste internándote en este asunto? Te escuchamos atentamente, hermano. Sí. Bueno, como saben, trabajo como periodista hace algunos años, ya 19 años, y hace unos cuantos años, 4 o 5 años aproximadamente, quise enfocarme en este tema del Halloween. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Escuchaba católicos o incluso cristianos, que ellos también suelen estar en contra del Halloween, pero sus argumentos me parecían como muy fantasiosos, poco creíbles o con una historicidad cuestionable. Casi que el único argumento que yo escuchaba es que eso viene de los druidas y yo como que bueno, pero no sé si existan o existieron, pero a mí eso no me convence, pues pudo que haya venido de cualquier tribu, cualquier cosa, pero eso no es un argumento sólido para yo decir, es que como los druidas nos hacen daño, entonces por eso no lo hago. Entonces, como que a partir de eso, también escuchaba decir es que se roban los niños, yo, pero pues que yo no conozco ninguno que se hayan robado, eso me suena a un invento. Digamos que con esa base partí yo, que no era solamente lo que yo creía, sino que recogía también el pensamiento de personas que decían, bueno, es que esa posición de los católicos me parece muy fantasiosa, no me parece racional. Entonces yo dije, bueno, Perdón. qué bueno. No, Sí. sigue, porque sobre este tema me gustaría también poner un poquito, pero sigue, por favor. Antes de entrar en aquello que te hizo como que cambiar la perspectiva. Pero sigue, cuéntame, por favor. Sí, entonces, no solamente con esto, sino que yo dije, bueno, partamos de esa base y vamos a demostrar si sí o no. Con esa base nos vamos a dar cuenta y vamos a trabajarle a los argumentos para ver qué tan cierto es esto. Así empezó la investigación de este tema. Gracias. Fíjate que esto es lo típico, o sea, no sé cuántos de quienes nos están viendo ahora han tratado de alguna manera de difundir algún video, algún comentario o aunque más no sea un flyer, ¿no? O memes incluso que aparecen que con un tono gracioso tratan de crear conciencia, porque bueno, hay distintos caminos para tratar de llamar la atención de la gente sobre algo tan importante como esto. Y no sé cuántos de quienes nos hayan visto les ha sucedido, pero a mí sí me sucedió que en principio, como tú dices, yo también pensé, decía, bueno, los celtas, los druidas, que son los sacerdotes, los brujos celtas, pues, ¿qué han tenido de malo en ese tiempo? Son culturas, van evolucionando con el tiempo, así como tenemos a los celtas, tenemos, como tú muy bien dices, pues infinidad de tribus que han realizado infinidad de ritos y que estaban en esta búsqueda de Dios, de la verdad, de la explicación a una serie de fenómenos que no podían explicar, ¿no? O sea, sabemos que en las tribus se atribuía a los brujos, la lluvia y este tipo de cosas, los incendios forestales, muchas cosas sobre las que la gente no se explicaba, que trataba de buscar explicación y siempre aparecía alguien que observaba, que tenía un poquito de poder, de convicción quizá, y de ese modo pues fueron surgiendo por un lado las brujerías y las magias en las tribus y por otro lado incluso pues muchos estados que se constituyeron alrededor de sacerdotes, clérigos, etcétera, ¿no? A lo largo de la historia.
Pero claro, cuando una persona hoy ve y dice, bueno, mis chicos se van a disfrazar una noche, van a salir, van a pedir dulces y nada más, y a lo sumo van a amenazar con hacer algo, pero no pasa nada, es un juego, pues la mayoría de la gente dice, esto es el fanatismo de los católicos o de los cristianos o de estos que están tratando de atribuir esto a las brujas o a Satanás o cosas por el estilo. Cuéntame, ¿cómo entraste en la investigación y por dónde empezaste y cómo seguiste? Eso. Entonces, bueno, vamos a hablar aquí y de pronto a los que no alcancen a escuchar toda esta explicación, pero vamos a hablar de un documental que realicé que pueden ver completo en YouTube, que se llama Halloween, el disfraz permanente. Así lo encuentran en mi canal, Frank Periodista. Entonces, ¿cómo desarrollé este documental? Con esta base de, a ver, a mí no solo en este, sino que en los documentales en general me gusta ser como muy racional también. Es decir, tenemos argumentos de fe de sobra, pero qué bueno combinar esto con argumentos sólidos también racionales que podamos entender muy bien. Entonces, por ejemplo, empecé el documental hablando de algo muy concreto, que es la existencia del demonio. Algo que hoy se cuestiona mucho y que se niega mucho, pero el hecho de que se niegue o se dude en la existencia del demonio no significa que no exista. Claro. Entrevisté, por ejemplo, al padre Jorge Loring que decía, no crees en el demonio, listo, ya te lo encontrarás, ya lo conocerás cuando te mueras. Así es sencillo. Claro. Entonces, así empecé. También escuchaba mucho es que los satánicos y las brujas consideran esto como una fecha importante. Entonces, ¿qué hice? Fui primero a hablar con exsatánicos. Entonces entrevisté a Wilson López, que fue satánico. Hoy es un predicador católico que cuenta su testimonio en todas partes. Pero a él le pregunté, bueno, ¿esto sí es real? ¿Esto del Halloween sí es una fecha importante para ustedes? ¿Sí hacen ritos, sacrilegios, se roban niños? Y él contó con bastante detalle todo lo que se hace en esta fecha. Los días Tenemos, anteriores, el 31 de octubre exactamente, y posteriormente también. Él lo contó con lujo de detalles. tenemos aquí algunos clips de este video porque nos parece importante, bueno, de este y otros videos que tú has hecho, documentales, que nos parece importante, pues como tenemos algo de tiempo, poder pasar y ahí tú nos vas comentando y condimentando lo que vemos. No sé si, Alice, podríamos comenzar con la presentación que Buenísimo. hace Wilson al respecto. Mientras vamos a pedirles a todos que nos den likes porque vemos 165 personas que nos están viendo. Eso es lo que se ve aquí. Me dicen que siempre se ve menos, pero yo veo apenas 28 reacciones. Veo gente que pone like, gente que pone corazones, abrazos, pero no, es poco. Así que ahí ayúdenos, ahí van subiendo los likes. Qué bueno, gracias. Y no se olviden de compartir porque este tema es importantísimo y vamos a tener un buen rato platicando y leyendo también algunos de los comentarios y preguntas que pudieran hacer. Alice, cuando esté en puerta, le das para adelante, por favor. Bueno, básicamente entonces este documental, mientras nos ponen el video, es ¿por qué los católicos no podemos participar de esta fiesta de Halloween? Con todos los argumentos. Les estoy contando cómo es detrás de cámaras, que también es interesante, cómo se fue desarrollando todo el documental, pero qué bueno tener argumentos sólidos para esto y para defender nuestra fe. Hay un argumento muy interesante que decía también el padre Loring respecto a la existencia del demonio, ¿verdad? Él decía, hay dos opciones, o Jesús estaba equivocado o Jesús mintió, porque Jesús habla claramente del demonio como una persona, lidia con esta persona y expulsa a esta persona, que a veces está acompañado de otros ángeles, a veces son una legión de demonios, ¿verdad? Quienes poseen a gente. Y lo vemos en las escrituras. Pero este argumento del padre Loring me parece fascinante. O sea, no puede ser cristiano y decir que el demonio no existe. Habría dos opciones, o Jesús mintió o Jesús estaba equivocado. Y ninguna de esas dos cosas te puedes permitir creer si eres cristiano católico. El video,
el video donde hace la presentación Wilson es el otro que teníamos, ¿verdad? El primer video, no el de este. Pero no, ahí documental, mismo que también aquí está, ahí mismo también está un poco más adelante, lo puede ver desde ahí como la explicación. Y ahí tenemos Primero también un no, actual ahí es sacerdote, el ¿verdad? tráiler más adelante. Sí, cuando lo entrevisté fue impresionante. Me contó que cuando era joven fue satánico, hoy en día sacerdote exorcista. Entonces también es un testimonio muy, muy impactante. Es increíble, sin duda. Ahí está. Ahí está la parte de él, exactamente. Este día. Por inocencia caí en el satanismo. Está detenido Alice. Ahí tenemos un problemita, pero enseguida lo solucionamos. A través de mi ¿Y inocencia, a cómo través de mi llegaste? Bueno, ahí adolescencia, está. por enamorarme de una niña hermosa, esta niña me induce a que lleve a un grupo de satanistas, en el cual ellos, pues a través de una fiesta que ellos celebran, me inducen y me hacen un rito de iniciación. Me queda gustando tanto que llego a ser el segundo al mando, y a los 3 o 4 meses yo ya leía todos los libros que tenía el sacerdote negro y logro tener dominio de idiomas. Estamos hablando de italiano, arameo antiguo, greco, o sea, una cantidad de idiomas que son lenguas muertas, y logro dominarlas para poder interpretar los libros y expresar los hechizos en la lengua original. Pero ¿cómo lo celebran? Se celebran 6 semanas consecutivas. La última semana del mes de septiembre, todo el mes de octubre, como 31 de octubre como fecha principal obviamente, y toda la primera semana del mes de noviembre. ¿Qué es lo que se hace ahí? A ver, en la primera semana normalmente lo que se hace, se comienzan a hacer hechizos de invocación, se comienza a conseguir gente que quiera pertenecer a la secta. Previo a esto, en el mes de febrero, hay unas fiestas especiales que se llaman los aquelarres, que son fiestas donde se deben de celebrar para que se haga apareamiento, para que haya sexo dentro de la secta, pero hay una situación en especial. Resulta que es que el sacerdote negro tiene que embarazar a una de las integrantes de la secta. ¿Con qué fin? Yo lo escucho bien. Con el fin de que concuerde más o menos la fecha de gestación entre 5 a 6 meses de gestación para poder celebrar el 31 de octubre. Pero la gente piensa que es el 31 a las 12 de la noche, no. Entonces se celebra es a las 0 horas del 31, ¿cierto? Entonces comienza la celebración. Y a las 3 de la mañana exactamente del día 31 se comienza a hacer una serie de invocaciones, de rizos, de hechizos, y ya alrededor del ara se comienzan a hacer las invocaciones. Ahí tienen un cuchillo, obviamente, lo que llama una daga de sacrificio, que es totalmente especial para las sectas satánicas, los 2 libros, obviamente. Pero la sorpresa que me llevo la primera celebración que estoy con ellos es que la niña que está embarazada entra en una especie de trance, llega y se acuesta en esa ara de sacrificio, y el tipo el sacerdote negro, coge la daga de sacrificio, la entierra en el vientre de ella, saca a la criatura, corta el cordón umbilical, levanta a la criatura como si fuera un trofeo de los pies, y sin remediar palabras simplemente entierra la daga en el pecho de la criatura. La descarga en la mesa, en el ara, la descuartiza, riega la sangre en una vasija especial, limpia el cráneo, y todos los integrantes de la secta beben la sangre de la criatura y comen el corazón de la criatura en esa fecha. Porque lo vi, porque lo viví, porque estuve presente, y porque al tercer año que yo estaba en la secta, si yo no hacía ese sacrificio me mataban, era a mí, porque la orden ya era de que yo tenía que ser sacerdote negro. Consultamos a la policía. Esto me parece importantísimo, esto de la consulta a la policía. Bueno, en realidad el documental es una maravilla y se lo recomendamos a todos que lo vean entero y que ayuden a difundirlo. Pero bueno, ahí tenemos un testimonio, paramos un segundito, pues de alguien que lo vivió en carne propia, ¿verdad? O sea, tenemos, tú tuviste chance de conocerlo, nos comentas que él es un predicador hoy. ¿Qué necesidad tendría Sí. de fantasear, de mentir, de inventar? ¿Para qué? Para llamar la atención sobre su persona.
para asustar a la gente y que se convierta. ¿Cómo ves esto, Frank? Sí, además que no es un testimonio que solamente él da, sino que es una cosa eh, continuada y que muchos me lo mencionaron. No solamente él, Wilson López, también el que entrevisté, el sacerdote, y también entrevisté una bruja, una señora que fue bruja, fue la bruja más famosa en Colombia, se hizo un libro sobre su historia, un libro que se vendió mucho acá, de Germán Castro Caicedo, que se llamó La Bruja. El principal medio de comunicación de aquí de Colombia también hizo una serie con la historia de ella. Yo la entrevisté, en el documental está, se le hace pues como por proteger su identidad, se cambia el rostro y se distorsiona un poco la voz, pero le pregunté directamente, bueno, para ustedes, ¿qué significa Halloween? Para la brujería es algo especial. Me dijo, es el día más importante del año, el 31 de octubre para nosotros es supremamente importante. Y hay una organización que uno cree, y eso se ve como muy de película, pero existe, que se llama Wicca, que es como la Organización Internacional de Brujas. Y brujos de todos ellos se reúnen, tienen emisora 24 horas online. Aquí en Colombia están en diferentes ciudades, en Latinoamérica están en muchos países. Yo hablé con ellos también. Les pregunté, bueno, para ustedes, ¿qué significa Halloween? Me dijeron, es la fiesta más importante del año. La llaman Walpurgist o Halloween. Tienen como ese sinónimo para ellos. Y incluso me alcanzaron a ofrecer, publican un libro especial con hechizos y conjuros para ese día. Señores, así como hay personas consagradas a Dios, las religiosas, los sacerdotes, hay personas consagradas al mal, al demonio. Eso no es de extrañar. Somos libres, Dios nos creó libres, estamos entre el amor a Dios o el amor al demonio, a las cosas del mal. Entonces estas personas se dedican a esto y para ellos es un día supremamente especial, el día de Halloween. Mire que estamos hablando con testimonios, estamos hablando con organizaciones que existen a nivel internacional, o sea, es algo que ya se empieza a comprobar. También me decían mucho que en la Biblia Negra hablaba al respecto. La Biblia Negra la escribió Anton Sandor Lavey, que es conocido como el padre del satanismo moderno, americano. Él escribió esta Biblia, la Biblia Negra, que tiene varios libros. Yo, después de rezar mucho, pedirle protección al Señor y demás, y que no era por curiosidad, sino con un objetivo científico, digámoslo así, e investigativo, leí esta Biblia y empecé a buscar cualquier referencia sobre Halloween y efectivamente la encontré. Si mal no recuerdo, era en el libro 4, donde habla específicamente del Halloween como la fiesta más importante para ellos en todo el año. Es impresionante lo que nos comentas. Realmente, y es por esto que justamente en la promoción, en la invitación, para empezar en la idea de cambiar el formato hoy del programa, ¿no? Que dije, bueno, vi tu documental, primero vi el documental de la entrevista a Wilson, y luego vi el otro documental ya completo donde tienes, como tú dices, el desarrollo de todos estos temas, entre otras cosas, algo que vamos a ver ahora, los informes de la policía sobre su actividad del 31 de octubre. Todas estas cosas son lo suficientemente serias y contundentes como para que la gente que todavía sigue creyendo que el Halloween es una fiesta de niños, que se disfrazan y que es muy bonito, pues verdaderamente no es eso. Puede ser que para muchos sea eso, para muchos padres que lo permiten y lo avalan sea eso, pero aquí, más allá de las intenciones buenas que puedan tener los padres, debemos entender que hay cosas, estamos hablando del mundo espiritual. Y así como Frank decía, citando los dos extremos, ¿verdad? Hay personas que aman a Dios y hay personas que aman al demonio, ¿verdad? Pero en el camino también estamos quienes más o menos amamos el mundo, amamos la carne,
Por eso es que en términos espirituales se habla de los 3 enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Y esto de la fiesta de Halloween muchas veces es una cuestión del mundo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque es una cuestión social, porque todo el mundo lo hace, porque son las fiestecitas, porque de ese modo se vinculan nuestros niños y así estamos, eventualmente los padres también. Y conozco personas mayores que hacen fiestas de Halloween para divertirse, y personas que cumplen años en el mes de octubre y que esperan al fin de semana donde se va a hacer la fiesta de Halloween para hacer una fiestecita de disfraces en su casa. Porque a la gente le gusta disfrazarse. Este es otro tema también del que podríamos hablar más adelante. A ver, Débora nos dice, si nomás son 2 caminos, o estás con Dios o estás con el maligno. Así es, querida Débora. Pues tristemente sí. Así es sencillo. Y claro, allí también hay una amplia gama de grises que tristemente, si no son conscientes de los 2 caminos, pues van a ir tirando más al lado negro que al lado blanco, ¿verdad? Esa es la realidad. Total. Tristemente. Adelante. El Día de la Madre, que se celebra a nivel mundial, celebramos nuestras mamás, el amor a nuestras mamás y darle gracias a Dios por ellas. El Día del Padre, celebramos el Padre. El día de un sinfín de cosas. Y el 31 de octubre, Halloween, celebramos el día de qué. Y todo empieza a vestirse de oscuridad, de negro, disfraces de brujas, telarañas en todas partes, calaveras. Entonces, ¿qué se celebra realmente en Halloween? Eso también son argumentos lógicos que hay que pensar. Respecto a la policía, que creo que vamos a ver una parte de esto, yo mencionaba al principio, es que yo no conozco a nadie a ningún niño que lo hayan raptado ese día. Y efectivamente, lo confirmo, no lo conozco. Pero el hecho de que yo no lo conozca o no lo tenga cercano no significa que no suceda. Por ejemplo, hay secuestros en nuestros países, lamentablemente. Yo no conozco a nadie que lo hayan secuestrado, o sea, nadie de mi familia o amigos, digamos, cercanos ha sido secuestrado, gracias a Dios. Pero no significa que no se dé, eso se da un montón. Entonces, por eso me fui para la policía a 2 organismos, la unidad de inteligencia, de inteligencia que maneja toda la inteligencia en el país, y la unidad de infancia y adolescencia. Y les pregunté a los directores directos, bueno, si es verdad que en esta fecha suceden cosas o no. ¿Es un invento o ustedes saben que sucede? ¿Hacen operativos extra o algo? Y como lo vamos a ver a continuación, me confirmaron esto. O sea, es algo tan real que hacen operativos, que hacen una cantidad de cosas para proteger a los niños y a los adolescentes de ser secuestrados, de ser engañados con un dulce y como Wilson López lo decía, terminar siendo parte estos niños de un sacrilegio, de un asesinato, pues dentro de un rito satánico. Entonces son cosas reales. Dentro de la policía en Colombia, por ejemplo, hay un grupo especializado en sectas que incluye las sectas satánicas, porque más allá de una supuesta creencia, esto es un delito. Secuestrar, torturar y hacer estos ritos es un delito. Por eso la policía los persigue y los tiene que seguir persiguiendo. Entonces, en la parte donde íbamos, yo creo que allí podemos ver todo lo de la policía. Excelente. Si ellos Frank. hacen un operativo especial el 31 de octubre y si reconocen la existencia de sectas satánicas. Es evidente la existencia de estos grupos por la evidencia de los hechos que cometen. Sacrilegios, ingresar a las iglesias, atentar contra el Santísimo, que es donde se encuentra representado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el ingreso a cementerios, a afectar las osamentas y los sitios sagrados donde reposan los cuerpos y los restos de nuestros seres queridos. Son evidencias puntuales y factuales de este tipo de hechos, pero también, posterior al 31 de octubre,
los primeros días de noviembre, cuando como institución comenzamos a recibir una serie de denuncias sobre secuestros, acciones de lesiones personales contra niños, niñas y adolescentes y naturalmente muchos casos de desaparecidos en los que la Policía Nacional, a través de sus facultades de investigación, que están amparadas también en la Constitución Política, aún mantiene esas investigaciones para tratar de dar con esas personas desaparecidas, que son bastantes y que son evidencia particularmente en ese periodo donde se registra un incremento de ese tipo de actividades y en las que naturalmente pues, nos corresponde continuar la investigación para encontrar esas personas que han sido vulneradas por ese tipo de grupos. Por esa razón, la Policía Nacional, en fechas de especial atención, como el 31 de octubre, fechas en las que infortunadamente, dado el sistema económico y comercial que potencia las prácticas como el Halloween, hace un esfuerzo extraordinario adicional para proteger la vida de los colombianos y particularmente de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes no solo porque sean nuestro futuro, sino porque son las personas más vulnerables ese día y son las personas en las que en ese día son, y nos lo ha enseñado la experiencia, son las que están en un mayor nivel de riesgo de ser raptados, secuestrados y ser empleados para este tipo de prácticas. En el 2013, para el 31 de octubre, se presentaron 63 casos de niños, niñas y adolescentes como víctimas. El mayor índice se presentó en lesiones personales, con un 30%, seguido de delitos sexuales y de hurto en todas sus modalidades. Las horas que más ocurrieron estos delitos fue de las 7 de la noche a las 11. No solamente los secuestros, las desapariciones, las lesiones personales, sino que para... Sí, realmente... O sea, mire que ya estamos hablando con argumentos concretos, no es como yo me imagino que se pueden robar los niños, no, sí. Mire que lo decía la misma coronel Ángela, como entre las 7 de la noche y las 11, que es la hora donde comúnmente los niños salen a disfrazados a pedir sus dulces. Es decir, es algo real, no ficticio. Alguien por ahí decía, qué pesado este tema, la realidad superando la ficción. Es verdad, o sea, es lamentable, pero es una realidad que no podemos esconder ni podemos tapar. Ahí nos saluda, no sé si es Mark mismo, el dueño del canal que nos está saludando. Pues un saludo cordialísimo, querido Mark. Saludos, muchas gracias por el espacio. Sí, lo que dices definitivamente, querido Frank, es terrible. Como por allí decía alguien, la realidad supera la ficción. Y claro, hay gente que por allí veo, no sé si por ahí a veces uno se confunde al poner el icono, pero por allí veo algún icono de risa, quién sabe de qué se trate. Pero bueno, digo, eso también ayuda porque quiere decir que alguien que no cree o que está del otro lado nos está viendo y eso también es muy bueno. Laura Ricotoro, mi hija, dice, qué bueno que hablen de esto, es impresionante y mucha gente no lo cree o no quiere creerlo. Qué fuerte el testimonio de Wilson. ¿Qué nos puedes contar? A mí me impresionó mucho en este testimonio de Wilson cómo él cuenta que fue iniciado precisamente en una noche de Halloween, en los ritos satánicos, y que vio, claro, uno dice, esto parece una película. Él vio que entró a un cuarto, que les pusieron capuchas negras, que empezó a escuchar unos gritos y luego toda la gente se puso a gritar y él pensó que se trataba de una experiencia de drogas. Dijo, hoy me inicio en las drogas. Fue enamorado de una niña que fue la niña que lo condujo allá. Y verdaderamente es impresionante. Yo a todos quienes nos están viendo les recomiendo, pero amplísimamente, ver estos dos documentales que están en el canal de Frank, porque hay que verlos íntegros y en lo posible hay que compartirlos. Me impresionó cuando él decía que empezaron a levantarse las copas y las velas que estaban en la mesa y él pensó que había algún truco, y esto me gusta, él dice, pensé que había algún truco, algún espejo, empecé a revisar, pero luego vio que se levantaba la mesa, una mesa para 12 personas, una mesa de comedor pesadísima, y bueno, ahí fue cuando salió corriendo y lo amenazaron, ¿verdad? Sí, el testimonio de él es muy impactante, bastante. A ver, yo creo que de entrada hay que plantar una base y es que nosotros creemos en la existencia del demonio. La existencia del demonio es dogma de fe.
Algunos dicen que era el mal en general, no era el mal en general. Jesús cuando lo expulsa de una persona, le habla como se le habla a una persona, no dice el mal en general, no. Lo exhorta y lo expulsa hablando de él como se habla con una persona. Entonces, primero eso. Segundo, estas personas que se entregan al servicio del mal, como Wilson López en su momento, hacen una cantidad de cosas. Por ejemplo, el robo de hostias, que también lo menciona en el documental. Y Wilson López lo menciona en su testimonio, cómo iban a las iglesias y se robaban las hostias para profanar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dentro del documental incluso muestro videos de robos a santísimos, custodias del cuerpo del Señor por estas fechas y también profanación de tumbas. El canal Caracol de aquí de Colombia fue a hacer un recorrido en un 31 de octubre y vio que estaban profanando las tumbas. Uno va a los cementerios y dicen que esta fecha es supremamente complicada porque hay muchos que van a tratar de robar los huesos de los muertos. Entonces, esto es algo real, algo concreto, algo que sí sucede más de lo que uno se imagina. Entonces, en primer lugar, el robo, el secuestro de nuestros niños. Ahí en esta parte está el robo a una custodia con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue en Neiva, una ciudad de Colombia. Miren, ahí está el ladrón que se lleva al Santísimo completo. Bendito sea el Señor. Ahí se ve clarísimo. Son imágenes fuertes, pero sucede más de lo que uno se imagina. Y se lo lleva. Después mostramos al sacerdote que se recuperó, el padre Alonso dice ahí que se recuperó la custodia, pero no el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que realmente era lo más importante. Entonces, miren cómo esto es una realidad. El dolor más grande que nosotros debemos sentir como católicos es la profanación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los ritos, los sacrilegios que se hacen en este día. Por eso uno participar directa o indirectamente eh, no debería concebirse en nuestras razones. Que a ver, mientras Jesús está siendo pisoteado, escupido, profanado, yo voy a ir a disfrazarme que porque le digo a mis hijos que se disfracen de angelito, o ya que se están dando tanto las fiestas de adultos disfrazados, que al respecto decía Gilbert Chesterton que para las personas muchas veces un disfraz no los disfraza, sino que los revela, muestra lo que tienen por dentro. Y uno ve la cantidad de extremos en estas fiestas de Halloween de adultos, en unos bacanales espantosos, se ofende al Señor en todos estos aspectos también. Entonces, como si en esta forma te disfrazas, ¿qué estás escondiendo? ¿Qué hay dentro, qué hay en tu interior que al momento de disfrazarte revelas y muestras todas estas cosas? Entonces, mire que son varios temas importantes que algunos alcanzaremos a profundizar en este espacio, otros no, pero todo esto nos va dando razones de por qué nosotros no podemos participar de esta fiesta. Definitivamente, Frank. A mí me parece importantísimo. Fíjate cómo hay un tema importante porque debemos analizar cuál es el modo en el que la mayoría numérica de los católicos cree y cómo lo manifiesta, cómo lo expresa. Sabemos que entre 8 y 9 de cada 10 católicos no asisten todos los domingos a misa, por ejemplo. Ahí vamos a ir leyendo algunos de los comentarios, pero yo quiero incidir en este tema y eso definitivamente obedece a una razón, pienso yo, y me gustaría encontrar argumentos en contra de esto. Pero
es probable que muchos de los católicos hayan perdido la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. De hecho, ese policía que de alguna manera se lo ve piadoso, habla de nuestro Señor Jesucristo, pero dice en la Sagrada Hostia que es la representación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y qué bueno que lo hayas dejado así y que no hayas movido nada, porque esto es un detalle que muestra tu objetividad como periodista. Él dijo lo que dijo y tú lo pusiste así, pero verdaderamente representar quiere Así es. decir hacer presente a quien de hecho está ausente. Este es la acepción primera del verbo representar, hacer presente a quien de hecho está ausente. Hay otra acepción que es la menos utilizada, que quiere Sí. decir volver a presentar. Pero bueno, como hacer presente a quien está ausente o como volver a presentar a Cristo en la Eucaristía, no es preciso en términos de la fe. Para nosotros la Eucaristía no es una representación, sino es la presencia viva, real y actuante de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Allí está Jesús. Eso es lo que entendemos, eso es lo que creemos y por eso adoramos la Eucaristía y por eso vamos los domingos a misa para recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que entre en nosotros y de esa manera nos sane, nos santifique, nos bendiga, nos proteja y nos haga uno con Él y nos enseña a hacernos a nosotros uno con Él y entre nosotros. Esa es la común unión, la comunión. La mayoría de los católicos tristemente no cree esto, no siente esto, no vive esto y en consecuencia no va a la Eucaristía todos los domingos, va por allí la gran mayoría solamente cuando hay una boda, un bautismo o alguna ocasión excepcional, sí, todos hacen la primera comunión porque como que es un hábito, una costumbre, más que una necesidad. Y no se forma lo suficiente a los hijos, a los ahijados, quienes somos padrinos, como para comprender y vivir esta realidad sacramental. Pero todo este análisis viene porque los satanistas sí creen que Jesús está presente allá y por eso se roban las hostias y por eso cometen una serie de sacrilegios. Como tú muy bien decías, escupen, y no quisiste decirlo, pero también orinan y defecan encima de la sagrada hostia. Y esto lo dice quien lo ha vivido, quien estaba a cargo de mandar gente para que robara las hostias y él las recibía a la salida de la iglesia para utilizarlas para estos rituales. Entonces, esta es una realidad y esto debemos entenderlo. Y esta realidad está directamente relacionada con esta ceremonia, con esta fiesta, que al final el Halloween es, Frank, es el Día de Brujas o es el Año Nuevo satánico o es las dos cosas. Exactamente. Como para hacer una síntesis de lo que acabas de decir, yo creo que el problema de nosotros es que no creemos de verdad en lo que creemos. Esa yo creo que sería como la síntesis. Si nosotros de verdad creemos en la presencia real de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, lo vamos a defender. Y es como, bueno, testimonios y pruebas, incluso científicas, tenemos de sobra de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, por fe, por evidencia científica, a través de los milagros eucarísticos, videntes que han visto cómo esa hostia, ese pan se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Todas las visiones, por ejemplo, de Catalina Rivas, los santos que han tenido experiencias místicas, todo esto nos demuestra la presencia del Señor. Entonces, eso está supremamente demostrado. El problema es que nosotros a veces no creemos de verdad. Y si nosotros creyéramos, ¿usted cree que vamos a dejar que pisoteen a nuestro Señor así de fácil? Ah, no, por allá están haciendo sacrilegios, no importa. Mientras tanto, yo paso bueno acá en una fiestica de Halloween y así se disfrace de ángel o de lo que quiera.
es como decir que están ofendiendo a mi mamá, que hay un grupito que la está ofendiendo, la está maltratando, la está golpeando. Y no, pues bueno, yo estoy aquí tranquilo en mi casa o yo me voy a pedir dulces mientras sucede eso. Y Dios es mucho más grande que mi mamá, a la cual hay que defender y proteger siempre en medida de nuestras posibilidades, pero ¿y Dios? Y esa presencia. Entonces, si nosotros de verdad creemos, de verdad que no participaríamos en todas estas cosas. Por ahí en los comentarios, sino que pasan muy rápido, pero alcancé a leer así un cristiano que decía, nosotros también estamos en contra de esta fiesta porque es del demonio. Y así es una cosa en la que coincidimos. Claramente ellos no por razones eucarísticas, pero sí por razones de la defensa de los niños, por razones de que es un día consagrado a Satanás. Definitivamente. Aquí Miguel Hernández lo confirma que es cristiano, dice soy cristiano y estoy de acuerdo que Halloween es una fiesta satánica y no una fecha para disfrazar a los niños. En nuestros países, aquí en Colombia, el Día de los Niños es el 26 de abril, si no me equivoco, 26 de abril. No sé si en México o en otros países de Latinoamérica tengan un día dedicado a los niños exclusivamente. Ese es el Día de los Niños, no Halloween. Y miren, en este documental no solamente está el testimonio de Wilson López, que fue satánico, de Juan Gonzalo Callejas, que fue satánico y después sacerdote exorcista, de Amanda, la bruja más famosa en la historia de Colombia, sino que también está el testimonio de Mariana. Mariana Giraldo, si mal no estoy, Mariana Giraldo, una joven de Ibagué, en Colombia, ella dice, no era satánica, no me llamaba la atención todo este tema, pero cada año me recordaban que existía lo oscuro, que existían las brujas, que existían los demonios, que existían los maleficios, los rituales, los sacrilegios, cada año, y cada año películas de terror por esas fechas, cada año todo se empieza a vestir de negro. Perdón, mira esta pregunta. Discúlpame un segundito, pero digo, creo que es interesante, pero sí es importantísimo volver a este testimonio que estás contando porque también es impactante. Dice una pregunta, si el 31 vienen los niños más humildes, disfrazados, ¿es malo darles dulces? Yo diría lo siguiente, sean humildes o no, sean de disfraces bonitos o no, participar es participar. Yo creo que tenemos que ir con educación, con amabilidad, con lo que sea, tenemos que ir transformando, cristianizando nuevamente la cultura, porque es que tenemos que ser luz para poder acabar con la oscuridad. Si yo participo así tangencialmente, estoy apoyando esto y estoy apoyando lo que está ofendiendo a nuestro Señor, lo que está permitiendo que niños sean raptados y torturados, asesinados en sacrilegios y demás. Yo creo que no podemos de ninguna manera dar pie a que esto continúe. Estamos contra Completamente de cultura, acuerdo. paso a paso lo vamos a lograr, pero si empezamos, se va a lograr. Es que, mira, hay muchas formas de apoyar ciertos fenómenos, procesos o circunstancias. O sea, tú puedes apoyar algo desde que participas y eres el sacerdote negro hasta que tristemente Tete y no sé, no recuerdo quién también preguntó, quién fue la primera en preguntar, pero también es una forma de apoyar el darle un dulce a un niño que viene disfrazado ese día. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, el próximo año vuelve a disfrazarte y yo te voy a volver a dar dulces. O sea, Y mire una cosa. perdón, nada más Sí. termino. Yo lo que sugiero es decirle, óyeme, vuelve mañana y con muchísimo gusto mañana te doy dulces. Pero a mí me parece que esta fiesta de Halloween es algo muy malo, porque entiendo que es la fiesta del demonio, de las brujas y todo eso, y no me parece algo bonito. Pero date una vuelta mañana con tus amiguitos si quieres y les doy algo. Y perfectamente, pues no vas a despachar al niño triste, sino más bien le vas a sembrar por lo menos una duda razonable respecto a lo que está haciendo. No estoy viendo muchos likes ahí, por favor, apóyennos. Veo que sí hay una buena cantidad de gente que nos está viendo, pero muy pocos likes. Hermano, decías, discúlpame. Yo creo que hay una cosa importante ahí también, y es que el niño, porque hay personas que dicen, yo lo disfrazo de cosas bonitas.
Sí, o sea, pero el hecho de que lo disfraces de cosas bonitas no quita todo lo que está sucediendo alrededor. Y lo vas a empezar a disfrazar de cosas bonitas, que así empezaron con Mariana, la joven que les estaba contando, y terminan disfrazándose de lo que quieran más adelante. Mariana, por ejemplo, ¿cómo terminado? Se empezó a meter a cosas más ocultistas sin llegar al satanismo, pero más al ocultismo, y ella incluso participaba en las marchas zombie que hacen que se están dando en varios países de Latinoamérica, donde son como disfrazados de zombies y toda la cuestión, promocionando más toda esta cultura o anticultura de la muerte, de todas estas cosas. Entonces, miren, nosotros tenemos que ser radicales con este tema. Yo no he visto tanto problema en los niños. Cuando uno le explica bien a un niño, ellos entienden súper fácil. Claro, le explicas por qué esto va contra nuestra fe, porque ofenden a nuestro Señor. El fin de semana siguiente te invito a un helado. Fin de la discusión con el niño. Los niños son supremamente abiertos. Hoy, precisamente, vengo de la visita a la casa de unos amigos. Tienen 5 hijos, todos pequeños. Creo que el mayor tiene como unos 9 años, el mayor. Y todos me decían, si yo preguntarle y sin ponerles el tema, ¿tú qué piensas de Halloween? Nosotros no nos disfrazamos, estamos en contra, eso no es de Dios. Ya, con los papás que vieron el documental que yo hice, ellos al grandecito le mostraron el documental completo, a los otros simplemente les dieron como la explicación para que no exponerlos pues a este tipo de imágenes a los más pequeños de 4 o 5 años, pero ellos lo tenían clarísimo. Nosotros no nos disfrazamos porque esto es del demonio. Fin. Yo he encontrado más resistencia en los adultos. No, es que mi hijo, es que no. Si le explicas, hay que hablarles de frente, sin problema, tratando de acomodar, pues, como de acuerdo a su edad el lenguaje, pero sin ocultarle la verdad. Este es un día donde se cometen muchas atrocidades contra nuestra fe, no podemos participar. Así de sencillo, los niños son más abiertos que nosotros a los temas espirituales, definitivamente. Yo me he sentado con niños que me dan una catequesis de la existencia del demonio con toda tranquilidad, no como con el miedo que es, no, los papás le explicaron, tenemos un enemigo, amamos a Dios, pero hay un enemigo que nos persigue y nos va a tentar, que se llama el demonio. Hay que estar firmes y no seguir sus inspiraciones, no seguir sus tentaciones, no caer en la trampa. Y ellos lo hablan normal. Son niños que van creciendo con eso que se nos ha perdido a los católicos, y es como el saber que estamos en una batalla entre Dios y el demonio, entre los espíritus malignos que buscan tentarnos y el Espíritu Santo. Es una batalla que nosotros tenemos. Se cortó tu audio, ¿eh? A ver. Bueno, entonces que no se nos olvide que estamos en una batalla, que estamos en una lucha, y precisamente, a ver, yo creo en Dios, yo amo a Dios, lucho contra el demonio, contra sus tentaciones, yo quiero resistir y llegar al cielo, yo quiero ser santo, pero un día al año me disfrazo de mi enemigo. O sea, ¿qué lógica tiene eso? Es como disfrazarme un día de los asesinos, de los que asesinaron a mi hijo, a mi papá, lo que sea. El demonio quiere asesinarnos, quiere destruir nuestra alma y condenarla eternamente. Y me voy a disfrazar de demonio una vez al año o de bruja. La brujería existe, hace muchísimo daño, destruye familias enteras. Pero claramente Dios es más fuerte que todo eso, sí. Pero entonces una vez al año me voy a disfrazar de bruja o le voy a poner a mis hijos disfraces de bruja. No tiene sentido. Fíjate que sobre esto que hablas del combate espiritual, es algo que me parece importantísimo, importantísimo. Yo invito a quienes nos están viendo ahora a leer el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Allí queda
claramente expuesto y se pone de manifiesto este combate en el que estamos, que es un combate que inicia en el Génesis y antes del Génesis, ¿verdad? Es un combate del que se habla del tiempo en el que Lucifer se revela a los planes de Dios y toma un tercio de los ángeles del cielo en su rebelión, y se da el combate entre San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, y Lucifer. Y este tercio de las estrellas, dice el Apocalipsis en su lenguaje, ¿verdad? Cae y se escucha una voz en el cielo que dice: por fin el gran acusador se ha ido, ¿no? El antiguo dragón, la serpiente, cae y trata de atacar a esta mujer, porque aparece allí la Virgen María, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y 12 estrellas como corona, y está que va a luz, y ahí está la serpiente tratando de impedir este proceso y luego tratando de devorarse al niño, pero el niño es arrebatado. El niño es llevado hasta el trono de Dios, nos dice el Apocalipsis. Vi que se cortó un poquito, pero bueno, después, cuando el demonio no puede contra Jesús, va contra la mujer vestida de sol, y ella también es llevada al desierto. Y termina claramente diciendo que al no poder ni contra Jesús ni contra la mujer, va a atacar a los otros hijos de la mujer, dice, y claramente expresa los hijos de Dios que se esfuerzan por seguir el camino de Jesús. O sea, y claramente dice, dice, felices los cielos porque se libraron del acusador, pero hay de los que viven en la tierra porque Satanás está enfurecido, y grande es su furor porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, esto, véanlo, medítenlo, recen, pónganse en oración, pidan la luz del Espíritu Santo y lean este capítulo 12, y van a ver cómo claramente se menciona este combate espiritual, Dios, su precepto, y el enemigo de nuestras almas, que al no poder contra Dios trata de atacarnos a nosotros. Estamos metidos en un combate y no fuimos avisados. Y pues uno de los objetivos claros de este programa es que podamos avisarnos, que podamos tomar conciencia de esto, de que estamos en medio de un combate y que necesitamos fortalecernos en la oración y con los sacramentos. Hace un momento comentabas, Frank, el tema de la necesidad de hacer algo ese día. Y claro, no se trata de que vayamos por allí como custodios con espadas a evitar que se roben el Santísimo. Pero, por ejemplo, la oración de reparación, ¿podrías hablarnos un poco de eso? Porque eso es lo que nosotros como creyentes podemos hacer para, de alguna manera, reparar esas ofensas que se hacen a nuestro Señor presente en la Eucaristía, y ese daño que se hace a la gente que se secuestra, que se roba, etcétera, etcétera. Sí, es capítulo 12 del Apocalipsis, capítulo 12. Gracias por preguntarlo. Sí. Bueno, los santos siempre nos han hablado de la reparación, y en las apariciones de la Virgen, ella insiste mucho en la reparación. Recuerdo, por ejemplo, la segunda etapa de los mensajes de Fátima, que se considera, lo incluyeron dentro de las apariciones de Fátima, las apariciones que recibió Sor Lucía en el convento en Pontevedra, España. Ella, después de las apariciones allí en Cova de Iría, en Fátima, ingresa a un convento, se hace religiosa y allá se le aparece la Virgen. Hoy en día se puede visitar este lugar, se llama Casa del Inmaculado Corazón de María, en Pontevedra, España, muy cerca de la frontera con Portugal. Allí en este lugar se le aparece en la habitación la Virgen. Por eso se ven dos imágenes de la Virgen de Fátima, la que está con las manitos así, con los pastorcitos, y otra donde se ve el corazón.
y ese corazón está cercado de espinas. Entonces ella le dice a Sor Lucía: mi corazón está cercado de espinas y sufre mucho por las ofensas que cometen contra el Inmaculado Corazón de María y, por supuesto, las ofensas contra Jesús. Pide la Virgen María allí a Sor Lucía que por favor difunda en el mundo entero la devoción a los 5 primeros sábados de cada mes. Que el primer sábado de cada mes se ofrezca ayuno, el Santo Rosario, la Eucaristía, mortificación, en reparación del Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón. Esa es una devoción muy bonita que ojalá el mundo entero la hiciera. Y entonces es como una invitación directa de la Virgen. Ahora, en esta fiesta de Halloween que no vamos a participar, tenemos que reparar también. O sea, mientras eh, nuestro Señor está siendo ofendido, mientras en el mundo entero se están haciendo cantidad de cosas para ofenderlo. El robo de hostes que mencionábamos, el sacrilegio a los muertos, pues el robarse los huesos, todas estas cosas tan graves contra la hostia directamente, que defecan, se orinan, escupen, insultan de todas las formas posibles a nuestro Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Reparar. Señor, ten misericordia de ellos y del mundo. No nos tengas en cuenta estos pecados, por favor. Y como ese sufrimiento, que el Señor, nuestro Señor, tenga por lo menos unas almas que lo están consolando aún en medio de tantos que le están ofendiendo. Yo suelo hacer, y este año también lo voy a hacer, con la ayuda de Dios, en una parroquia vamos a estar el 31 exactamente, haciendo una vigilia de adoración al Santísimo, y vamos a tener pues también la exposición de reliquias de los santos, pidiéndole a ellos también su compañía y su intercesión para reparar el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, que están siendo tan ofendidos. Mientras estamos perdiendo el tiempo en nuestras casas o participando de estas fiestas tan terribles, podemos más bien reparar. Es una invitación a que reparemos el corazón de Jesús, que está siendo ofendido por estos días. Yo propongo, porque siempre comento, y esto creo que es muy importante, entender que hay distintos niveles de espiritualidad. Cuando nosotros hablamos, y por eso yo creo que una de las enseñanzas más importantes del Papa Francisco a su iglesia hoy, tan polémico el Papa Francisco, pero a ver si con esto entendemos un poquito el porqué de esa polémica. Francisco invita al diálogo. Por eso justamente convoca ahora un sínodo sobre la sinodalidad. La sinodalidad es el ir en camino. Y lo que él propone esencialmente es que, puesto que vamos en el camino todos, dialoguemos. Y el diálogo, amigos queridos, el diálogo debe comenzar con la escucha. El mejor diálogo comienza con una pregunta y como decía Antonio Machado, primero pregunta y segundo escucha la respuesta, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Por allí, este es un tema sobre el que recurro mucho, esencialmente con los hermanos en el apostolado, con aquellas personas a quienes me toca acompañar haciendo coaching, que es una palabra muy de moda, ¿verdad? Entre coaching y mentoría acompañamos pastoralmente a gente que así lo requiere. Siempre es una invitación a escuchar y recordar que escuchar viene del latín auscultare. Es exactamente lo mismo que hace el médico cuando llegas. Primero te hace preguntas, ¿verdad? Para que le cuentes de tus síntomas. Él va a ver tus signos. Él va a ver lo que se pueda oír de tu corazón, de tu respiración, del abdomen, si por allí tienes algún dolor allí, a ver si hay aire, qué es lo que está pasando. Pero además de lo que él pueda ver a través de los signos, si tienes temperatura o no, cómo está tu pulso, etcétera, él
te hace preguntas y escucha, y tú le cuentas los síntomas que tienes. Por eso es que la semiología que estudian los médicos abarca estas cosas, los síntomas y los signos para poder diagnosticar. Pero él tiene que escuchar atentamente. De ahí viene a auscultar. Él ausculta, él escucha. Y esa es la invitación al ser humano en general y al católico en particular, escuchar, ¿no? O sea, si nosotros somos capaces de escuchar con quién estamos hablando, conocer a quién hablamos, podemos, entre otras cosas, evaluar cuál es el grado de espiritualidad o no que tiene. No nos toca juzgar, no estoy hablando de juzgar, estoy hablando de poder conocer. Pues hay algunos que están más avanzados que otros, y entonces quizá para quienes menos avanzados están, que ojalá y hubiera muchos de ellos con nosotros hoy, porque es a ellos a quienes principalmente me interesa llegar, y por eso les invito a todos a compartir este programa con toda la gente, no solamente con los muy católicos o con los muy cristianos, sino con todos, porque queremos llegar a todos, queremos que estas verdades se conozcan. Entonces, por eso es que invito a un periodista muy serio, que ha hecho una investigación muy seria, y no está con nosotros de repente un cura, que por allí de teología nos daría 10 vueltas, de espiritualidad también, pero probablemente por el solo hecho de tener una sotana o un hábito, habría quienes no quieran ni escucharlo. Entonces, esta es la importancia de los laicos en la iglesia hoy. El poder hablar con quienes viven una vida igual que nosotros, quienes no están consagrados, es decir, separados del mundo para el servicio de Dios, sino quienes estamos en el mundo, pero tratamos de no ser del mundo, ¿verdad? Conforme a la oración de Jesucristo. Entonces, la idea es el poder entendernos y el poder saber que para algunos puede ser que esto de la reparación suene como algo muy, ay, chispas, ¿y cómo yo voy a reparar? ¿Qué es esto de reparar? Simplemente pensemos en esto. Ya sabemos que esa noche se cometen crímenes atroces, que esa noche verdaderamente es una fiesta satánica, es una fiesta demoníaca, es una fiesta de brujas, de todo el lado oscuro, de toda la oscuridad. Sabemos que esa noche se cometen atropellos contra el Señor presente en la Eucaristía, pero que también se cometen delitos de profanación de cementerios y de cadáveres, que sacan los huesos para realizar rituales. Yo no he visto directamente un ritual, pero sí he tenido muy cerca la noticia de cierta persona que robó un cráneo para hacer cierta invocación de brujería, para convencer a un juez de que fallara de determinada manera. Esto lo he visto. Y no solamente esto, sino que he sentido, esto es increíble, pero he sentido el alma de quien fuese el propietario de ese cráneo o la propietaria, correteando por una casa y haciendo un desastre. Y de verdad, pueden creerlo, no pueden decir, no, ya se pasó, es una alucinación. Bueno, yo lo he vivido. Entonces, sí sé positivamente que esto de las profanaciones de las tumbas y la utilización de huesos con fines de brujería, magia y satánicos, de ritos satánicos, se hacen. Entonces, ya solamente estas realidades pues, son lo suficientemente graves como para llamar nuestra atención en relación con esta fiesta y tomar una actitud seria al respecto. Y esta es la invitación que hacemos desde que Padre Paco, y por supuesto, gracias a Dios y a la gentileza, a la generosidad de Marc, todavía tenemos unos buenos minutos para poder seguir hablando. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? ¿Qué quiere comentarnos la gente? Igual estamos pendientes. Hay un tema y es que nuestro Señor, si hubiera tenido que bajar del cielo y dar su vida en la cruz por una sola alma, lo hubiera hecho. Y eso lo dicen muchos místicos, nos hablan de esto. Por una sola alma Jesús hubiera derramado toda su sangre. Nosotros también, una sola persona que caiga en el ocultismo, que caiga en todo este mundo de la oscuridad, que llegue al demonio y a sus seguidores, porque le estamos hablando cada año de lo mismo. Si nosotros
ayudamos a quitar esta fiesta de la oscuridad y rescatamos a esa persona, ya lo estamos logrando. Entonces, por eso hay gente que dice, no, pero es que ir contra esto es muy difícil por el tema comercial. Sí es difícil, pero se puede. Realmente, y para la gloria de Dios, el impacto que hemos tenido con este documental en Colombia ha sido significativo. Y el volumen de ventas en los mismos sectores comerciales se ha demostrado que ha bajado muchísimo, porque la gente cuando ve argumentos tan sólidos cree. Y aquí son argumentos que no nos estamos inventando, son cosas reales, puntuales, concretas, y nosotros como católicos y como cristianos, quienes son cristianos protestantes, tenemos que estar firmes con esto. No podemos dar ni un solo pie a que se pierdan las almas por este culto al diablo de esta forma. Entonces, qué bueno que los que estén aquí, los que vean esta transmisión, puedan ver el documental completo, Halloween, el disfraz permanente, y ayudarlo a difundir. De verdad que uno ve ese documental y dice, ¿qué más hay que decir? Nada. O sea, como que todos los argumentos están allí bien expuestos por parte de las personas que entrevisté. Por ejemplo, el sacerdote exorcista, como conoce perfectamente las dos caras de la moneda. Como un dato curioso, a la bruja Amanda, que fue bruja, o sea, fue bruja, practicó la brujería a altas esferas, porque la llamaban de la presidencia de Colombia, por ejemplo. La recogían en helicóptero en su casa y la llevaban hasta allá para que hiciera sus ritos. Esto ya fue hace algunos años. Eh, Ella tiene un proceso de conversión también, va donde un obispo le hace un exorcismo, dice ella que le sacaron 2 legiones, y a partir de eso ella se convierte en una persona católica, hoy en día es de rosario y misa diaria. Yo le pregunté, cuando hacías todas estas cosas, ¿hubo alguien a quien no le entrara pues como el maleficio, la brujería? Me decía, sí, a los que estaban en gracia de Dios y rezaban el rosario. El rosario es una protección impresionante y claramente estar en gracia de Dios significa estar bien confesados y no faltar a la Eucaristía por lo menos los domingos. Y dice, por nada del mundo les entraba un maleficio, nada, como que, claro, nosotros sabemos que el estar en gracia de Dios, el Señor nos protege. Eh, Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Nuestro Señor es el mejor escudo. Entonces, estas cosas de la oscuridad sabemos que existen, sabemos que hay un daño, que, que, que el demonio se mueve muchísimo sobre este mundo, pero también tenemos muy claro que el demonio ya ha sido derrotado. Nosotros somos los que tenemos que unirnos al Señor en la cruz, en medio del sufrimiento, con nuestra oración para derrotarlo. Es que ya está derrotado. Él no tiene la última palabra, ni la primera. Dios es el que tiene la última palabra y ante la presencia del Señor toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Amén, amén. Qué interesante. Tocaste varios temas que me fueron suscitando, así como que una serie de ideas. Bueno, una de ellas, esto que comentas de esta bruja que luego tiene esta conversión, ¿verdad? Recuerdo que en el testimonio de Wilson, Wilson cuenta que él buscaba mucho poder. Es que comentaste que esta bruja fue invitada a la presidencia y todo eso. Y en algunos de nuestros países, concretamente me refiero a Bolivia, México, se habla que se hacen en Palacio de Gobierno o se gobierno,
Bueno, ahora me cortaron. Me cortaron, pero aquí estamos de nuevo. Ciertos rituales, pues con la oscuridad, ¿no? Rituales satánicos. Se ha hablado de sacrificios. Se ha hablado de muchas cosas. Fíjense qué casualidad cómo empieza a cortarse esto. Pero bueno, María Purísima, sin pecado concebida. No dejan de fastidiar el tema. Vamos a soslayarlo, pero hablemos del tema de la búsqueda de poder en estos rituales y estas cosas. Este es un tema importantísimo. Uno de tus entrevistados, Wilson, habla de que él buscaba cada vez más poder y cuenta también que él quería seducir a una niña y no podía hacerlo, precisamente porque esta niña, pues, como tú dices, vivía en gracia, ¿verdad? Coméntanos Así un es. poquito más de eso, por favor. A ver si se resuelven los problemas de Es transmisión aquí. impresionante porque es impresionante esa parte porque cuenta Wilson López, ex satánico, que él buscaba como fuera, o sea, como que a cualquier mujer le hacía sus sacrificios, sus maleficios y caía redonda ante él, caía fácil, pero que con una no podía y empezó a consultar a sus superiores, los sacerdotes negros y demás, y el obispo negro, todo. Y ellos le decían que hiciera una cosa, que hiciera la otra, que haga esto, haga y no lo lograba, y no lo lograba, y no lo lograba, hasta que empezó a buscar y a conocer más de esta mujer, y resulta que era una mujer de Eucaristía diaria, de rosario, y finalmente cuenta él al final que ella se hizo religiosa, entonces, de clausura. Entonces, claro, es que, vuelvo y lo digo, estamos del lado que gana siempre, que ya ganó, estamos del lado de Dios. Entonces, miren, ante todas estas cosas, yo creo que nos debe quedar una solución práctica y es, en vez de participar de estas fiestas de la oscuridad, tenemos que rezar, tenemos que ser almas eucarísticas, tenemos que adorar el Santísimo Sacramento, ir a visitar al Señor, entregarle nuestra vida y reparar por todo lo que el mundo está haciendo, que no es solo el 31 de octubre, el 31 como que se multiplica, pero el resto del año hay personas consagradas al mal, al demonio, buscando cómo hacer daño, cómo destruir. El demonio cree que, bueno, a Dios no lo puede tocar, pero a sus hijos sí, y por eso nos tienta y por eso busca destruirnos, pero la Virgen María aplastó la cabeza de la serpiente, entonces necesitamos estar conectadísimos con la Virgen y con ella reparar el corazón de Jesús. Que eso nos quede como conclusión de esto, tenemos que reparar, no podemos participar de estas fiestas. Ahora, un tema importante. Hay algunos sacerdotes, algunos obispos que promueven en sus diócesis la fiesta de los santos, que es el 1 de noviembre, y que se disfracen de santos y todo esto. Es una forma que ellos han encontrado de hacerlo, de hacer algo, ¿sí? Creo yo que la escala más grande en este tema, como el punto más alto al que debemos llegar, es la oración de reparación, más que hacer una fiesta con disfraces bonitos, es vamos a reparar y darle mucha fuerza en nuestros países al verdadero Día del Niño. No sé, en México, en Bolivia, en estos países, ¿cuándo será? En Colombia es en abril. Ahí sí darle fuerza, vamos a celebrar el Día del Niño, pero a veces, porque también a veces cuando se busca como que, bueno, por los días de Halloween no hacemos Halloween, sino que hacemos algo bonito, nos reunimos y nos disfrazamos de otra cosa, en el consciente del niño no hay una clara diferencia entre esto fue por Halloween y esto no. Es que Halloween era el viernes, pero el sábado me disfracé de otra cosa. O el Halloween era el viernes, pero el martes me disfracé de otra cosa. No, el niño va a asimilar y la misma gente también a asimilar esto con la fiesta de Halloween. Entonces, necesitamos es que esto se acabe, que nuestro Señor no sea ofendido y que
claramente todos los raptos, secuestros, torturas a los niños tampoco se presenten por estas fechas. Entonces, qué bueno, la oración de reparación, promover más bien el Día del Niño en la fecha que es el Día del Niño, y amar mucho al Señor en el Santísimo. Yo creo que la solución a toda la oscuridad de este mundo está en la luz. La solución está en la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hay algo muy importante que decías, el mal no tiene la última palabra, ni tampoco tuvo la primera, ¿no? Y en esto seamos claros. Pues eso y lo que decíamos hace un momento, precisamente en este video hay el testimonio de esta niña que empezaba disfrazándose de cosas bonitas, pero que iba machacándose y machacándose la fiesta de la oscuridad, y luego se le ocurrió participar de un desfile zombie o algo así. Cuéntanos brevemente esto, que tenemos todavía unos minutitos, y así animamos al que todavía no esté animado a ver el documental completo y los 2 documentales que tienes sobre el tema en tu página. Sí, el testimonio de Mariana es impactante porque ella decía, yo no anhelaba nada de esto de la oscuridad, pero resulta que cada año me lo recordaban. Desde pequeña yo veía que empezaban a sacar por estas fechas nuevas películas de terror, que empezaba a ver brujas en los locales comerciales, en los restaurantes, en los hoteles, en todas partes, en los centros comerciales, y me recordaban que existía la brujería, que existía la oscuridad, que existían todas estas cosas que ya le empieza a ella a llamar la atención todo esto de la oscuridad. Llega al punto, ella se tatúa toda la espalda, se mete mucho en todo este tema de la oscuridad y crea una marca que se llamaba Bill Horror y Marian Trapitos, que lo que hacían era despiezar muñecas, pintarle sangre y así las vendían, y calaveras y todas estas cosas. ¿Cómo ella reconoce? Yo llegué a esto y lo dice así. Yo llegué a todo esto por el Halloween, que me recordaba, existe la oscuridad, existen todas estas cosas. Ella no llegó a ser satánica, no llegó al satanismo totalmente, pero ya estaba a medio paso. Gracias a Dios, encontró a Dios en ese proceso, en esa etapa de su vida, y se convirtió, transformó su vida, y era, ya se dedicó a ser misionera. Entonces, ¿cómo recordar la oscuridad vuelve y repita y vuelve y repita y vuelve y repita y año tras año? Y el tema de la influencia también de las películas de terror, que, bueno, algún día quiero hacer una investigación al respecto, porque sí he escuchado mucho que estas películas son hechas por satánicos. La verdad no lo sé porque no lo he investigado, pero sí lo he escuchado bastante. Y también he escuchado exorcistas que me han dicho que la contaminación a nivel espiritual que hay por Sí. las películas de terror, y que les ha tocado hacer la oración a muchas personas después de salir de un cine, que quedan contaminadas. De hecho, la bruja que yo entrevisté, Amanda, ella en Caracol, en Colombia, hicieron una serie con su historia, creo que fue por ahí de unos 30 capítulos más o menos. La actriz principal se llama Flora Martínez, muy famosa en Colombia, no creyente, ella no es creyente, pero hacía los ritos tal cual. Incluso Amanda me decía, vi un par de capítulos y hacía exactamente lo que yo hacía. Todo, todo. Que encerrarse en sal, que las estrellas de 5 puntas, las mismas palabras, todo. Y con el demonio no se juega. No. El demonio no es un chiste. Él no va a decir, ah, no, esto es una Una serie. actuación, esto es un jueguito. No, aquí no. Terminó contaminadísima Flora Martínez buscando sacerdotes para que le hicieran oración de exorcismo. Con esto no se juega. Y no es sino buscar, creo que Gabriel Amort, que fue en su momento el principal exorcista del Vaticano, también mencionaba el daño que hacían las películas de terror. Entonces, yo, gracias a Dios, jamás en la vida he visto una, ni lo haré con la ayuda de Dios, porque es exponer mi alma a un tipo de contaminación. Claro, uno dice, las obras de Dios son de luz,
son de amor, son de ese fuego del Espíritu Santo. Las obras del mal, son de oscuridad, son de terror, son de infierno. Entonces, si no es directamente hecha por satánicos consagrados, por lo menos sí creo yo que se ve claramente la acción del demonio a través de las personas que producen este tipo de películas. De hecho, sí existe una investigación importantísima sobre la música, el rock y el satanismo, que también invitamos a todos nuestros claronautas y hermanos del apostolado y a todos a quienes podamos llegar a través de ustedes, por favor, dando like y compartiendo este video, pues invitamos a todos a ver también esa investigación tan importante que hizo Frank al respecto. Definitivamente, pues es así, es esa moda que hubo de vampiros y crepúsculo y todas esas cosas, contaminan y yo sé positivamente por una persona, una adolescente que tenía un afiche de esa película en el cuarto y empezó a tener pesadillas y cosas así hasta que tuvo que sacarlo. O sea, y bueno, hemos participado, somos amigos de varios sacerdotes exorcistas. En algún momento, con la bendición de Dios, invitaremos a alguno también a participar del canal, pero pues ya llegamos casi al final. A mí me gustaría mucho pues agradecerte. Te voy a pedir que des unas palabras finales antes de que juntos le pidamos al Señor que nos bendiga. Adelante, querido Frank. Sí, aquí menciona alguien que tiene como nombre el último de, no sé, dice que el padre Fortea, quien aparece en el documental, yo lo entrevisté, uno de los exorcistas más renombrados, dice que si se ve una película de terror, se debe tomar como lo que es entretenimiento y nada más. Bueno, el padre Fortea tiene algunas opiniones al respecto, pero yo lo que decía ahorita, con el demonio no se juega, con el demonio no se improvisa. El que se mete en las cosas, así sea por chiste, así sea por entretenimiento, terminará como Flora Martínez, que no creía ni en la existencia de Dios, pero terminó sin poder dormir, por ejemplo. Entonces, bueno, en conclusión, queridos amigos católicos, cristianos, aquellos que amamos a Dios, no podemos participar de esta fiesta de Halloween, no podemos directa o indirectamente apoyarla. Tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, en nuestro amor a Dios, en nuestra defensa de la fe y defender al Señor que es tan ultrajado, tan ofendido por estos días. ¿Cómo hacemos? Oración, adoración al Santísimo. Si por estos días o el mismo 31 pueden ir a alguna capilla de adoración al Santísimo, que hay muchas que son 24 horas, a pedirle al Señor que no nos tenga en cuenta todo esto, que perdone esta humanidad que se está alejando de Él. Sería muy bueno porque es reparar ese corazón tan ofendido y es nuestra labor, amar a Dios y también rechazar todo aquello que lo ofende. Invitación de nuevo a ver el documental. Yo sé que de pronto hay algunos argumentos que no fueron desarrollados del todo, pero en el documental él los puedes entender muy bien, los testimonios directos de las personas implicadas. Lo buscan como Halloween, el disfraz permanente. Se llama así precisamente porque lo que mencionaba hace un rato de un disfraz muchas veces no nos disfraza, sino que nos revela, muestra lo que tenemos por dentro. Y el disfraz permanente que nunca podemos tener es el pecado. Un disfraz que jamás te puedes poner. No al pecado, sí al amor de Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, querido Frank. Pues a todos quienes estén interesados en hacer algo de reparación, nosotros en el apostolado de la nueva evangelización hemos empezado en estos días y hasta pasado el 31, probablemente 1 o 2 de noviembre, vamos a hacer una oración de el credo y un gloria.
Estamos haciendo el Gloria más largo de la misa, ¿no? El Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor, etcétera, etcétera. Bueno, y el credo, pues el que tú te sepas de memoria, puede ser el de los apóstoles, el niceno constantinopolitano, y si no recuerdas el credo el Gloria que se reza en la misa, pues el Gloria Patris, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuantas veces puedas a lo largo del día, y de ese modo nos unimos en oración de reparación. A todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Frank, nos están pidiendo que participes en otro programa. Espero que pronto encontremos una excusa, pero hemos hablado también de hacer juntos un programa. Hemos quedado en que sí, nada más. Con la ayuda de Dios, sí. Ponernos de acuerdo para que con la ayuda de Dios podamos hacerlo en nuestros canales. Queridos hermanos, muchísimas gracias por su compañía. Ayúdenos, compartan por favor este video, denle like y juntos le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos guarde de todo mal y en su momento, cuando Él quiera, nos lleve a la vida eterna. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y primero Dios, nos vemos el miércoles en el programa de formación del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE Apostolado en YouTube, y para quienes no participan allí, pues el próximo lunes con la bendición de Dios. Y Frank, tenemos allí el link de tu canal también, pues ya saben, Frank Periodista o Frank Zapata Periodista, te ubicamos en YouTube para ver la enorme cantidad de videos tan lindos, de documentales tan serios que regalas a la iglesia en la edificación del reino. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Amén. Nada nos detiene, somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene, somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen.